Buen día, vamos a hacer el repaso de nuestro tema, la colonización de América. ¿Okay? Vamos a hacer el repaso. Tenemos aquí, el texto nos dice que durante 50 años los españoles habían recorrido el continente americano, ¿no? Y se habían dado cuenta que habían varios territorios y pueblos que eran difíciles de someter, ¿no? Porque eran vastos, eran grandes, eran rebeldes y más de lo que ellos imaginaron. Entonces lo que decidieron fue fundar sus propios lugares donde iban a habitar, que serían las posteriores colonias, ¿no? Donde montaron todo un sistema de organización siguiendo el modelo de la península ibérica, siguiendo el modelo que estaba establecido en España, logrando así la hispanización de todo el mundo. Habían dos tipos de organizaciones, las organizaciones tipos de autoridades e instituciones que eran residentes en las colonias y las autoridades e instituciones centrales metropolitanas. Dentro de las autoridades e instituciones residentes en las colonias estaban los virreinatos, capitanías generales, las audiencias, gobernaciones, corregimientos, intendencias y cabildos. ¿Ok? Para poder demarcar los territorios que después, posteriormente, darían forma a lo que hoy en día nosotros tenemos como los países de América. Tenemos aquí un mapa de los virreinatos coloniales del siglo XVIII, Nueva Granada, Nueva España, Virreinato del Perú y del Río de la Plata, y comenzamos en esta parte aquí con los virreinatos, ¿ok? Que son, dice, es un territorio, es una organización que recibe los poderes de la corona. ¿Para qué? Dice, para poder proteger su jurisdicción tanto de los ataques indígenas como de los propios conquistadores que empezaron a tener actitudes ambiciosas y también de los encomenderos, ¿no? Los virreinatos que se crearon fueron los siguientes, que ya hemos mencionado en el mapa anterior y ahora vamos a verlos a detalle. El de Nueva España, que fue creado en 1535 y su capital era la Ciudad de México, a la cabeza del virrey Antonio de Mendoza, abarcaba los actuales territorios de México, la parte sur de los Estados Unidos y la mayoría de los países centroamericanos. Luego el Virreinato del Perú, que fue fundado en 1542 y su capital era Lima. El virrey era Blasco de Núñez de Velas y tenía comprendido los territorios del Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Argentina y Chile. ¿Okay? Luego fue reducido en el siglo XVIII a lo que era Perú y un poco más en territorio. El Virreinato de Nueva Granada, que su capital era Santa Fe de Bogotá, que fue creado en 1739, se ubicó en los actuales territorios de Panamá, Colombia, Venezuela y parte del Ecuador. Luego tenemos el Virreinato del Río de la Plata, con su capital Buenos Aires, que fue creado en 1776 y comprendió Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. Pero por otra parte también habían lo que eran las capitanías generales, que eran donde no había un virreinato, en un territorio donde no había un virreinato porque había un conflicto con piratas, con silvícolas, con los indígenas. Entonces se creaba una capitanía con la intención de poder fortalecer la defensa militar. ¿Ya? Y al término de la colonia en América existían 4 capitanías generales: Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. Las audiencias fueron tribunales de alto nivel encargados de administrar la justicia en todo el territorio nacional español. En las audiencias se atendían asuntos civiles y penales. Sus fallos o decisiones normalmente eran inapelables. Se establecieron las siguientes audiencias: Santo Domingo, Panamá, México, Guatemala, Guadalajara, Bogotá, Quito, Lima, Cusco, Charcas, Buenos Aires, Santiago y Caracas. O sea, esto era una audiencia donde se hacía todos los asuntos civiles y penales. De hecho, pues Bolivia, antes de ser Bolivia como país, era la Real Audiencia de Charcas, o sea que era un tribunal donde se atendían los asuntos civiles y penales de esta región. Las gobernaciones. Las gobernaciones eran dirigidas por gobernadores que eran designados por el rey, pero que era para reemplazar a los adelantados que vamos a saber más adelante y que no eran los dueños, sino simplemente por un tiempo limitado ellos estaban ahí y a cambio de un sueldo. Y los corregidores básicamente eran los que tenían que cumplir funciones administrativas y judiciales más arriba de los alcaldes, y su tarea principal era proteger a los indígenas de abusos de autoridades de las colonias. Sin embargo, terminaron haciendo todo lo contrario. Es por eso que se empiezan a implementar lo que son las intendencias, que fueron instituciones que surgieron para suplantar el mal desempeño de los corregidores, ya que hicieron todo lo contrario que tenían que hacer. Y luego están los cabildos, que era como decir una especie de guardia municipal, para que nosotros lo entendamos mejor,
porque ahí tenía la participación ciudadana, estaban en lugares de las colonias, en las villas, tenían funciones de policía, administraban mercado, ornato público, hospitales, cárceles, cementerios, ¿no? Y dice, habían 2 alcaldes, un procurador, un escribano, los regidores, concejales, alguaciles, y se organizaban en los denominados cabildos abiertos, donde además de las autoridades mencionadas participaba el pueblo, y se considera que de hecho fue una de las mejores instituciones creadas durante la colonia. Y finalmente tenemos los adelantados, que eran todos los que invertían su dinero para venir a este lugar del mundo a conquistar tierras desconocidas. Y el rey les daba la potestad de poder fundar ciudades y a cambio luego les darían altos cargos administrativos y tierras para ellos y todas sus familias. ¿Quiénes fueron los primeros adelantados? Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que fueron los primeros que llegaron a conquistar acá. Tenemos nuestras actividades, el resumen del tema en el cuaderno y luego, observando estas armas de la época colonial, vamos a responder si tuvieron un papel determinante durante la invasión española, por qué se dice que fueron superiores a las armas indígenas, qué elementos en realidad fueron más valiosos para la invasión americana. ¿Okay? Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase con todo.